Bueno, queridos patitos, estamos en Kurdistán. En el ámbito del Kurdistán con el tema de las elecciones en el ámbito iraquí. En el Kurdistán iraquí aparentemente pasan cosas, pero no pasan muchas cosas. Entonces cosas porque cuando uno echa la vista atrás, seguramente mi querido amigo el doctor Mariano López de Miguel tendría una explicación bastante más prolija, pero aquí estamos, ¿no?, para tratar de hacer la suplencia del querido amigo respecto al ámbito del Kurdistán, en tanto en cuanto tenemos la trama desde el año 98-99, en donde en Turquía, porque Turquía es un agente importantísimo en el ámbito kurdo, en tanto en cuanto los kurdos en principio están distribuidos en Siria, en Irak, en Irán, pero también en Turquía. Y la evolución de este territorio que en principio los acuerdos de Versalles y derivados, porque Versalles fue con los alemanes y después hubo otro referido a Austria, otro a Hungría, otro al ámbito de los turcos otomanos, que esto derivó precisamente en la desmembración del Imperio Otomano y la conceptualización de los líderes de la naciente Turquía para construir un estado étnicamente homogéneo, por lo menos algo más o menos parecido, denunciando este primer tratado, llevando una guerra con los griegos y finalmente teniendo un tratado de paz que sería el que daría lugar a la República de Turquía. Pero ahí dentro habría muchos kurdos a los que se le había prometido un estado propio que permearía toda esta zona que luego generaría el espacio de Siria, Irak, Irán, Turquía. Y por tanto ahí tenemos un problema atávico. Atávico tanto como cuando se dice que las fronteras de la zona hoy se quieren modificar. Ya, bueno, pero es que tienen menos de un siglo. No son tan antiguas como para ameritar una estancalidad, es decir, estanqueidad, como uno pueda pensar respecto a Europa Occidental y ciertas fronteras entre estados, como puedan ser las fronteras entre Portugal y España, España y Francia, o en otros ámbitos en donde la lejanía respecto a la modificabilidad de estas fronteras tienen algo más de tiempo, lo cual evidentemente no significa que vayan a ser así para siempre. Pero evidentemente tenemos el hecho de que en el año 98-99 los turcos tuvieron una formulación tipo, llamémosle, genocida, ¿eh? Como habían tenido en el 15-16 respecto a los armenios, y ahí habían tenido su papel los kurdos como actor secundario, en donde habían participado, lo mismo que tenemos el caso de los escoceses participando en las invasiones respecto a Irlanda, lo cual evidentemente no les hace menos merecedores de la autodeterminación y del pueblo de ser libre. Pero evidentemente las historias merecen ser contadas de manera completa, porque el cuadro amerita ser entendido en su complejidad y en su integridad. Y eso nos lleva a ese hecho de que los turcos tienen un problema respecto a los kurdos porque no los pueden ni ver. Y tienen la idea de que los kurdos, como son tantos en Turquía, entonces la posibilidad de que tuvieran una cabecera de estatalidad propia allí en Turquía es evidentemente visto con recelos, porque evidentemente esto significaría la implosión de un país que ya había implosionado el Imperio Otomano en el comienzo del siglo XX, sobre todo derivado de aquella situación de la Primera Guerra Mundial y el Acuerdo Sykes-Picot, que tiene un vídeo específico en el canal, y todo aquello que evidentemente la gente en teoría debéis de tener en mente. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente los derivados de la historia llevan a situaciones complicadas. Tenemos un vídeo de 1946 cuando los soviéticos intentaron hacer algo parecido a lo de Donetsk y Luhansk respecto a una zona azerí y kurda en la zona del norte, lindando con el Cáucaso respecto a Irán, lo cual evidentemente hace significación del hecho de que del año 80 al año 88 tenemos esa guerra Irán-Irak, la zona en donde los kurdos tuvieron una importancia relevante
relevante en el ámbito de los kurdos, en el ámbito de Irán y también en Irak, donde fueron gaseados por Saddam Hussein, porque se pensaba que podían, al permear a un país y a otro, podían ser agentes del país contrario, y por tanto se les tenía con recelo y se les atacaba con una suerte de saña específica. Por supuesto, tenemos que cuando llega el año 2003, la invasión de este territorio llamado Irak por parte de los estadounidenses, los Peshmerga del norte tuvieron su importancia a la hora de asentar el nuevo poder en el ámbito de la autoridad provisional de la coalición hasta el gobierno civil desde 2004 en adelante, aquel problema y todo aquello. Por tanto, 2003-2004 pues tuvo su papel jalonando esta situación en donde los turcos hicieron una película, El Valle de los Lobos, que tiene un vídeo en el canal y que evidentemente ahí estuvo en una posición distinta de lo que fueron los franceses, alemanes, belgas, en el caso de la OTAN, a pesar de que coincidieron en el hecho de no enviar baterías Patriot. Es cierto que España envió una batería Patriot, que creo que sigue estando allí, y que luego llegamos a 2010-2011, las primaveras árabes y todas sus consecuencias, como por ejemplo en el ámbito de Siria, donde la zona norte tuvieron el asunto de Kobani, del Daesh, el ISIS, el asunto de la muerte cerebral, que tenemos un vídeo específico explicando qué significaba aquello que supuestamente dijo el señor Macron y en qué sentido lo dijo, y que evidentemente esa situación de lucha en solitario de los kurdos contra el Daesh, contra el terror, porque había sido inducido con la disolución no solamente del Baas, sino también del ejército iraquí, en tanto cuanto una minoría de un 33% aproximadamente controlaba el país, cuando una mayoría, un 60%, que son los shiis, frente a los sunnis y a los ámbitos de los kurdos, pues ciertamente era un desequilibrio a favor del dictador de Tikrit, Saddam Hussein, lo cual evidentemente fue dado la vuelta. La disolución de un ejército, cosa que no hicieron en la RFA, no hicieron en la RDA. Ambos sustentaron su base sobre antiguos suboficiales y soldados anteriores, incluso algún oficial del anterior régimen liquidado en 1945, el del pintor austríaco, sí, y cogieron esa base para luego seguir funcionando en otras medidas también. Y por tanto, algo que no hicieron ni la Alemania democrática ni la Alemania federal, pues evidentemente es algo que se impuso sobre el Irak de 2003-2004, lo cual hizo que toda esta gente que eran oficiales, gente capacitada, pues no estuviera en la pomada de la nueva realidad y por tanto se viera impelida a la situación de exilio interior, o dicho de otra manera, se viera impelida a la clandestinidad, porque no solamente habían pasado a ser el enemigo por cuestión política, por cuestión identitaria, porque se había dado la vuelta en el control del poder los chiíes, ahora iban a dominar, siendo la mayoría poblacional, y por tanto un basista militar de alta graduación, suní, pues al final acabó nutriendo lo que acabó siendo el Daesh, el Emirato Islámico, el Califato, en el ámbito del ISIS, en el ámbito de Irak, pero también de Siria. Y que evidentemente eso luego hubo que contrarrestarlo, sobre todo en la zona del norte, en la batalla por Mosul. En la zona del Kurdistán iraquí tenemos Erbil y Sulaymanía como una parte que había sido enfrentada dentro de dos facciones, y que en los años 90 se empezaron a llevar bien, y que eso significaba que en principio las fuentes, la capital del futuro estado kurdo podía ser la zona de Mosul. Cuando la toma el Estado Islámico es difícil porque es el Estado iraquí el que se retira para que, bueno,
los del Daesh acaben tomándola. Fue difícil porque el casco histórico fue servido como una trinchera natural, entre comillas. Fue doloroso. Y luego tuvieron la ocurrencia los kurdos de intentar proclamar la independencia, y eso respondió el Estado iraquí retomando la ciudad de Mosul, que habían controlado en un determinado tiempo, y por tanto ahí hubo un choque en donde ese elemento independentista que coligaba con la idea de Escocia, Cataluña, ir para adelante, pues evidentemente se chocó contra la realidad evidente de que los entornos geográficos, geopolíticos, los entornos propios del país en donde discurra toda esa circunstancia es importantísimo, es vital. Los elementos en etéreo, ¿tienen los kurdos derecho a estar en un estado propio? Por supuesto que sí, pero tienen la disponibilidad en el escenario en el que estaban viviendo a poner una pica en Flandes y tener un estado independiente en aquellas circunstancias y en aquel lugar geográfico en el que vivían. Pues derecho puede que sí, pero en la práctica no podían ejercerlo. Y por tanto ahí había una disfunción entre el derecho teórico y la practicidad de lo que se podía hacer en aquel escenario. Y por tanto ahí hubo un momento de quiebre. Justo en el momento en el que al estilo del Líbano, tenemos algún que otro vídeo explicándolo, y que al doctor Mariano López de Miguel le gustó bastante la explicación respecto a la estructura del Líbano, sobre todo con la idea de que tienen un presidente prorrogado, es decir, vacante, ausente. La jefatura del Estado en principio tiene que ser un cristiano maronita, y hay un primer ministro Shuni, y el speaker de la Cámara de Representantes tiene que ser Shi. Y algo parecido tenemos en Irak, ¿no? La representación de que el presidente tiene que ser kurdo. El primer ministro tiene que ser Shi. Y el speaker de la Cámara de Representantes debe ser Shuni. Algo que es un reparto confesional a la hora de establecer la jerarquía de poder dentro del territorio, sobre todo con una idea de estabilidad. Pero esto viene derivado también de la situación de choque respecto a los shis de obediencia iraquí, los shis que establecen la idea de la primacía de los ayatolás en Irán como estado guía de los shis en el mundo, lo cual evidentemente genera un choque que se está viviendo respecto al propio elemento estatal iraquí, y que el propio Trump, el pacifista Trump, llevó hasta las últimas consecuencias con el asesinato del general Soleimani de la Guardia Revolucionaria iraní, y que seguidamente llevó a cabo la liquidación de unos 9 líderes de organizaciones satélite del entorno de Oriente Medio. Y por tanto, ahí tenemos un esquema en donde aparentemente el pacifista Trump, el que nunca empezó ninguna guerra, pues estuvo a punto de iniciar una guerra con Irán, así por la tontería. Lo de la capital de Israel, trasladarla de Tel Aviv a Jerusalén, por supuesto, tampoco puede abrir ninguna guerra, ¿verdad? No molestó a ningún país árabe. Absolutamente a ninguno. Por eso, bueno, pues entonces todos los países del mundo van a trasladar la capital en la forma de las embajadas, como hizo Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. El propio Milei, después de ganar, está buscando algún terrenito que sea gratuito, a poder ser, porque eso de gastar dinero público está muy mal, pero está buscando un terrenito donde poner la embajada de Argentina en Jerusalén. Por tanto, ahí tenemos un escenario en Oriente Medio bastante complicado porque, por un lado, tenemos esa aparente estabilidad en Irán, pero con la porosidad de haber tenido en el aniversario de la muerte de Soleimani un atentado, el más grande de tiempos recientes en Irán. Tenemos también otra serie de atentados que empiezan a proliferar en el territorio iraní. La lucha por estas mujeres que intentaron dejar de llevar velo, lo cual es interesante porque la primera mujer que inició esta última revuelta era de origen kurdo.
o así tengo entendido. Y por tanto, los kurdos siguen teniendo una cierta prestancia y hablábamos del 46 con kurdos y azeríes. Hay una herencia azerí en el ayatolá Jamenei, que heredó en el 89 del ayatolá Ruhollah Khomeini, y que, bueno, pues ahí está el asunto de las minorías, porque es un país más complejo de lo que parece, a la par que montañoso, el Estado iraní. Luego tenemos los sirios. Siria, aparentemente, el gobierno de Bashar al-Assad, heredero de Hafez al-Assad, y un país que cuenta con ese bagaje baacista, ya no laico, y que con la estirpe de los Assad son en torno al 10% de la población y por lo tanto sigue la estela esta de una minoría controlando una mayoría de la población. Dicen que controla la Siria productiva, que los otros territorios son más o menos improductivos. Y hemos visto una media luna en la zona de fronteriza con Irak-Jordania, en donde hubo un atentado. Y toda esta situación de Idlib, la zona norte del colchón de seguridad, tomado por Turquía, a pesar de que la mayor parte de un cierto triángulo donde han estado los estadounidenses y a los que traicionó Donald Trump, a los kurdos, y luego han vuelto los Estados Unidos a la zona. Evidentemente los kurdos ahí intentaban, con la Rojava, tener un estado propio, o por lo menos asociado, o autonomía, que no les tocara la fava a los de Beirut. Bueno, los de Beirut son los controlados por Damasco a través de Teherán. Es un triángulo amoroso, resulta curioso. Porque Beirut se empezó a comienzos del siglo XXI, en 2005, cuando Hariri fue morisionado en el centro de Beirut, la explosión súper grande que hubo en el puerto de Beirut. Damasco controla, no controla, tiene agentes, no tiene agentes, Hezbollah controla el Estado. Allí tenemos unos problemas bastante bien gordos y el asunto luego de las minorías y mayorías en el ámbito de Líbano, pero también en Irán y en Siria y en otros países. Y por tanto, en el ámbito de Turquía, y lo hemos visto con Suecia y con Finlandia, el asunto del ingreso en la OTAN. Cualquier movimiento que se organice respecto a los kurdos, sea donde sea, es el PKK, con ramificaciones. Prácticamente como si se entendiera, para hacer la traslación. Imaginen, cualquier entidad organizada de los vascos, en el fondo es ETA. Está hablando de la organización ciclista, ETA. Está hablando del partido ETA. Todo es ETA. Y por lo tanto, este mantra de que evidentemente todo lo vasco organizado debe de ser de ETA es lo que Erdogan trata de establecer respecto a que cualquier entidad organizada que tenga que ver con los kurdos es el PKK. De Abdallah Öcalan, que en el año 98-99 fue capturado en África y llevado a una isla que está en la entrada de lo que es el Bósforo, que es una de las pocas que en el Egeo debe de tener 2 o 3 islas, como diría Fernando Simón, como mucho, Turquía, y ahí está guardando la pena que le condenaron. Creo que fue en Sudán, donde le cogieron, justamente en el territorio donde estaba en Bin Laden, en hilo tempore, antes de ir a Afganistán. Aunque parece que no estaba realmente en Afganistán, sino que estaba en Pakistán. Hace no mucho tenemos un conversatorio interesante sobre el tema de Pakistán con precisamente el amigo doctor Mariano López de Miguel. Por tanto, ahí tenemos ese asunto respecto a Turquía y esta pulsión respecto de la búsqueda contra los kurdos en el intervencionismo con respecto a Siria, dentro del marco de su guerra civil, pero internacionalizada, que ya lleva 13 años y todavía no se ha resuelto. Hasta que no haya un acuerdo definitivo de paz, seguirá abierta esa beta en el ámbito de Irak, que sigue abierto por las dinámicas internacionales de luchas regionales.
y internas, y el ámbito de Irán como factotum, pero también debilitado internamente. Por lo tanto, es importante, dentro de este marco que hemos pincelado, la idea de que el Kurdistán iraquí fija para el 10 de junio como nueva fecha para las elecciones parlamentarias tras años de aplazamientos. Un aplazamiento que recuerda, por ejemplo, al caso de la llamada Palestina, que tuvo unas elecciones en 2006 presidenciales y parlamentarias, y ya llevamos 18 años. 18 años en donde no ha habido una puñetera elección ni presidencial ni parlamentaria en lo que llaman Palestina. Y quieren convertirlo en un estado. Esto no vale para los kurdos, como se puede ver. El presidente del Kurdistán iraquí, Nechirvan Barzani, anunció que el domingo, el 10 de junio, sería la fecha de las esperadas elecciones parlamentarias en esta región semiautónoma de Irak, marcada por años de constantes aplazamientos que han dificultado la relación con Bagdad, clave para el obligado desarrollo económico del país. El presidente Nechirvan Barzani ha decidido que las elecciones generales para la sexta legislatura se celebrarán el 10 de junio de 2024, que disculpas, es lunes, porque el 9 de junio son las elecciones europeas en el Estado español. Todos los partidos están obligados a colaborar con la Alta Comisión Electoral Independiente para facilitar esta decisión, según el comunicado publicado en la web de Presidencia. Estos comicios estaban previstos inicialmente para octubre de 2022, pero fueron aplazados en varias ocasiones por desacuerdos entre los partidos kurdo-iraquíes sobre la ley electoral y después por la negativa de los tribunales iraquíes a la hora de admitir los cambios propuestos en la misma. Finalmente, y con la culminación del proceso de registro de votantes, todo parece indicar que casi 3 millones de kurdo-iraquíes podrán depositar finalmente su papeleta en la fecha estipulada, ese día 10 de junio. Los constantes retrasos en las elecciones provocaron inquietud en la misión de Naciones Unidas para Irak, la UNAMI, que advirtió la necesidad imperiosa de celebrar los comicios de una vez para resolver meses de tensiones políticas en una zona muy rica en petróleo, cuyos beneficios son imprescindibles para el desarrollo tanto de Erbil, la capital del ámbito territorial del Kurdistán iraquí, como de la propia Bagdad, del ámbito federal iraquí. Por tanto, ahí tenemos una historia que ameritará el tenerla en mente, por el papel clave que pueden tener dentro del ámbito kurdo y del ámbito regional. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpien.